Egunon, la caída del Imperio Rojo. Pone el título Gorbachov o caso de caída del Imperio Rojo, pero es una explicación del sistema y de la caída del modelo soviético. Pone Gorbachov en tanto en cuanto se centran en el periodo de liderazgo de Gorbachov entre el año 85-86 y en 1991, con el colapso final. Está prologado, pero no crean que es algo demasiado grande, es un prólogo así pequeño, de Mikhail Sergeyevich Gorbachev, para un libro publicado por España-Rusia a través de Estudio, es una editorial de Santander, en Cantabria. Esa pues es una pequeña reseña de un libro de 250 páginas acerca de una explicación sintética de lo que sucedió en ese momento. Digamos que la Unión Soviética venía tocada de muerte, prácticamente desde el inicio. No había solución de continuidad más allá de los parches y las apropiaciones un poco a salto de mata, que fue posible por la magnitud grande de la población y todavía más del territorio, y aún más que el territorio, incluso los ingentes recursos que se fueron descubriendo, aparte de los que ya tenía en 1917 el territorio de la posteriormente conocida como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sobre todo en Siberia. Brezhnev fue el camarada Brezhnev, desde el año 1964 hasta el 1982, y hasta el 82 porque fallece. Casi 20 años de liderazgo del camarada Brezhnev, solo seguido por el camarada Stalin, que tuvo sus 25 años de liderazgo entre el año 24 hasta el 53, que ese camarada casi 30 años. Bueno, vayamos al asunto. La Unión Soviética, a partir del estancamiento del Brezhnev, sobre todo en los años 70, entra en lo que se estanca, se acaba pudriendo, como pasa en el agua. Tijas un agua en un estanque sin salidas ni entradas y acaba pudriéndose. Y eso es lo que acabó pasando en una Unión Soviética que estaba en caída libre. Y precisamente en el año 1973, una de esas purgas, en este caso ya individualizadas, a determinados elementos, no le podían enviar a un gulag porque era un elemento muy importante dentro de la nomenclatura, como era Alexander Yakovlev, y le dieron a elegir, y eligió ser embajador de la Unión Soviética en Canadá. Y al de una década, sorprendentemente, a un camarada elegido para renovar la cara visible de los líderes de la Unión Soviética, cogieron a un líder joven para el Ministerio de Agricultura. Era el camarada Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Y estas cosas que empezaron a hacer ya con tiempos de Chernenko y Andropov, que a veces había unas misiones hacia el exterior para dar intercambios de conocimientos. Iba a ser una parada técnica, en parte en Canadá, en 1983, de este camarada Mikhail Sergeyevich Gorbachev, y allí se encontró con el camarada embajador en la Unión Soviética, el purgado Alexander Yakovlev. Tuvieron una serie de conversaciones que dicen que contribuyó en buena medida a forjar una imagen en la mente del joven Gorbachev, que debía rondar los 56 años más o menos, que comparado con la muerte del camarada Brezhnev a una elevada edad y la posterior muerte también de los camaradas Andropov y Chernenko a una edad frisando los años de los 80 años por ahí, en los tres casos,
era un bebé en comparación. Y por tanto, pues esa idea, que tampoco era un ideólogo, esas ideas que luego combinaría con un pensamiento más bien de izquierda nórdica, como la socialdemocracia, estilo el antiguo primer ministro de Suecia, el señor Olof Palme y todo aquello, esas concepciones, o la Canadá de los años 60 y 70, que era proverbialmente izquierdista, pues sirvieron como modelo teórico desde la práctica de aquellos países en la Unión Soviética, cuando le cogen al camarada Gorbachev como líder supremo de la Unión Soviética, tratando de dar una cara nueva a un sistema que no quería cambiar en lo sustancial y que la causa, curiosamente, de infraestructura profunda en cuanto al sistema soviético era en buena medida muy distinta de toda la tradición en el propio país del Canadá o la propia tradición jurídico-política que habían vivido en el modelo nórdico, ya fuera en Noruega, Suecia o la propia Finlandia. Con lo cual, una concepción de un líder que quiere cambiar las cosas para poder garantizar la supervivencia del régimen, al final acaba siendo el elemento del ocaso del propio régimen soviético. Pero, claro, el problema fue de análisis y de teoría política, en tanto en cuanto hay que tener un diagnóstico sobre el elemento que se quiere transformar para poder luego tener un pronóstico y tener un plan de actuación. Cosa que no aparentemente no se dio en el caso soviético. Y así pues tenemos este elemento de síntesis en el que pues trata de explicarlo con capítulos como el capítulo 1, buscando un camino para perpetuar el régimen, como digo, el camarada Mikhail Sergeyevich Gorbachev, como ahora se dice, y sobre todo desde los años 90, que su objetivo era, a través de ser un agente infiltrado de las potencias occidentales, para dinamitar desde dentro la Unión Soviética. Las cosas al final, si tomamos la navaja de Occam, que la solución más sencilla posiblemente sea la más realista, es más posible que trate de buscar un camino para perpetuar el régimen con experiencias que ha tenido y con asesores como el señor Alexander Yakolev en su experiencia de 10 años de embajador en Canadá, en su exilio dorado, que bueno, buscar destruir un sistema que en realidad todos sabemos, si se investiga y se profundiza, no funcionaba realmente. Iba un poco en automático y arrastrando dificultades con meterlas debajo de la alfombra y bueno, pues que ya se solucionaran solas. Claro, eh, el capítulo 2 es: los satélites se alejan de un sol en eclipse. Claro, los países de alrededor dependían de las subvenciones y ayudas de la Unión Soviética. No se habían preocupado de tener una economía productiva ellos o de tener una economía independiente de las necesidades del centro de la propia Unión Soviética. Ni siquiera los que ya la tenían, como por ejemplo Alemania, Alemania Oriental, la República Democrática Alemana, tuvieron muchos elementos de dificultad. El lento y dificultoso avance de la perestroika, claro, eh, era un choque de culturas políticas distintas. La tradición secular del modelo ya interpretado por los zares blancos y luego por los zares rojos, y que luego sería interpretado por los zares negros, que por eso tiene Putin tan longevidad en el uso y abuso del poder, pues claro, eso chocaba con la propuesta que algunos tildarían de occidentalizante que traía Gorbachev de sus experiencias previas.
la debacle se va desatando con elementos que se van sucediendo en esos años finales de los años 80 hasta el año 91, eh, intentando volver a la caverna, el golpe de Estado, el de agosto de 1991, repúblicas huérfanas, repúblicas liberadas, faros y voces lejanas ante el naufragio y al final la ruptura de la URSS. Claro, si lo estamos viendo ahora mismo, cuando tras la muerte del camarada Hugo Chávez, tenemos que la Venezuela de Nicolás Maduro es incapaz de mantener su hinterland construido a base del ALBA y de Petrocaribe. Ya es incapaz de hacer las regalías del petróleo o de enviar a Cuba un petróleo en cantidad suficiente, que incluso incorporó a Cuba como exportador de petróleo, porque parte se lo quedaban y parte luego lo revendía a Cuba a otros terceros países. Claro, es incapaz de mantener ciertas conexiones con la América hispana que tuvieron cuando la prosperidad de PDVSA estaba en marcha y en funcionamiento. Recordemos que Venezuela en pocos años, en prácticamente un quinquenio, ha bajado de competir en Producto Interior Bruto con la Colombia vecina en el entorno de unos 400.000 millones de dólares de Producto Interior Bruto a tener ahora en 2020 cerca de unos 43.000 millones de dólares de Producto Interior Bruto, que a años luz prácticamente de los 100.000 millones de Producto Interior Bruto de Puerto Rico, y siendo más rico el país de Eslovenia. Eslovenia a día de hoy, 2020, tiene mayor Producto Interior Bruto que Venezuela. ¿Y aquí viene esto en relación con la Unión Soviética? Pues en tanto en cuanto la caída y declive de los países satélites se deben a la interconexión en el CAME, en el mercado común socialista, con la Unión Soviética, que ya a finales de los años 80 era incapaz de subvencionar y dar ayudas y pagar, poner un hidrocarburo a precio subvencionado a los países del entorno político y del cinturón de seguridad. Y en tanto en cuanto eso acabó siendo un problema, no solo externo sino interno, acaban desenganchándose, tratando de ser una forma de supervivencia, quitándose esos kilos y esos pesos muertos, como acabarían reconociendo los propios soviéticos. Incluso en tiempos de Stalin lo decían en Petit Comité, que no necesitaban, claro, en el momento en el que empezaban a surgir las armas nucleares, es difícil necesitar un espacio de seguridad por si te intervenían por tierra, sobre todo cuando la Unión Soviética era el país con mayor ejército de tierra numéricamente hablando. Claro, las formas de pensar tradicionales son difíciles de sustituir en la cabeza y la mente de los estrategas y sobre todo en el cuerpo del Estado. Y así pues tenemos todo ese cambio que nadie pudo ver en general y que se cayó y se desestructuró sin gran estruendo y sin grandes alaracas en poco tiempo y prácticamente de la noche a la mañana, como acabó siendo para el mundo la caída de la Unión Soviética en el año 1991, lo cual nos sorprendió a muchos en parte por la falta de transparencia, de honestidad, y que casi todo era secretos de Estado en aquella Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se abrió brevemente en algunos años de los años 90 con Boris Yeltsin, para luego a finales de esos años y sobre todo ya con Putin, ex miembro del KGB, ya volverse a cerrar y esa ventana de transparencia volverse a cerrar y actualmente tener un sistema opaco prácticamente equiparable al de los tiempos soviéticos. Así pues, hay que acercarse a conocer todo aquello de la caída del
la Unión Soviética del Imperio Rojo, en tanto en cuanto en nivel general suele decirse que es una cosa exógena, que fue la CIA, que fueron los Estados Unidos, que fue casi prácticamente algo impuesto, o luego si se interpreta que hubo casas endógenas, se utiliza la máxima aquella de que fueron infiltrados, gente sobornada, todo con la vocación de no enfrentarse a los hechos internos, a los hechos estructurales de la propia sociedad soviética, de los diversos pueblos de la Unión Soviética, del tratamiento interno, de las estructuras, de la corrupción, del modo de gestión, del propio Partido Comunista, de las élites, de la forma en la que se llega a ese año 1985-86 en la que le cae el muerto al camarada Mikhail Sergeyevich Gorbachev, y esto puede ayudar a tener una visión más realista y desprovista de esos clichés que han solido lanzarse, porque hay que acercarse a las realidades y certificarlo cada uno con sus propias lecturas, cómo cayó, por qué cayó y qué consecuencias ha traído para el mundo la pérdida del Imperio Rojo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque es un modelo que en diferentes combinaciones y en otros ingredientes puede ser de provecho para otros elementos totalitarios que podemos vivir en el presente o tal vez en el futuro. Y sin más, es que ricasco, agur berobat, beti jelpean.